Bogotá hace ya unos pocos años, y hoy pues ha tenido a bien dedicar parte de esta tarde para preparar una ponencia para el Seminario de Derecho Administrativo de La Coruña sobre la función consultiva del Consejo de Estado y su participación en la preparación de las normas administrativas. En nombre de todos los compañeros y compañeras de este seminario, William, bienvenido y tienes la palabra. Sabes que la costumbre es hablar 20, 30 minutos para luego tener un coloquio y en 60, 70 minutos que podamos ya terminar el seminario. Tienes el uso de la palabra. Adelante. Bueno, pues mil gracias, Jaime, por esta invitación. Como siempre es un honor y un privilegio acudir a los llamados que tú haces y que para nosotros significan tanto desde el punto de vista académico y personal. Quisiera simplemente en los minutos que siguen proponerles una pequeña agenda muy modesta. Aquí estoy hablando ante expertos en todos estos temas y simplemente a manera de introducción para ese debate que es sin duda lo que va a ser más interesante. Quisiera recordar que esta función consultiva tiene una larga historia. Intentar señalar algunos elementos sobre las dimensiones de la función consultiva y su contribución a la realización del Estado de Derecho, para luego examinar rápidamente la participación de la función consultiva en los consejos de Estado en la preparación de normas, utilizando tres ejemplos, el de Francia, de España y de Colombia, y verán por qué me refiero a los tres países, porque tienen para nosotros en particular en el caso de Colombia, Francia y España, pues una incidencia directa en las razones por las cuales esta figura está presente entre nosotros. Para luego finalizar con algunas reflexiones particulares para el caso de Colombia y algunos, llamémoslo así, listado de deseos, o más bien una lista de aspiraciones hacia el futuro en esta temática. Esta, sin duda, es una función con una larga historia. El profesor Ángel Sánchez Navarro dedicó un muy interesante texto sobre el Consejo de Estado, la función consultiva y la reforma constitucional, en el que hizo para el caso de España un recorrido fabuloso de esta historia de la función consultiva desde el aula regia o el officium palatinum de la España visigoda, pasando luego por el emperador Carlos V hasta llegar a la figura del Consejo de Estado de Napoleón en Francia. La reflexión que él hace me sirve de introducción para explicar por qué en este caso la referencia que valdría la pena hacer para nuestra conversación, pues parte de que hay una línea de tiempo al menos que liga en esta tarea de las funciones consultivas esa historia de la función en el Reino de España, lo que es la historia en Francia, los consejeros de Francisco I, los pongo aquí en imagen, y el vínculo inicial entre esas tres figuras en nuestra Casa de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, en el Virreinato de la Nueva Granada, en el que la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá incorpora algunos de esos elementos de la idea de una función consultiva que cumplía al lado de otras funciones encargadas a esas reales audiencias. Igualmente porque ese es el punto de partida allá atrás y el punto de llegada hoy
lo tenemos también en las muy ricas relaciones que mantienen hoy estos tres consejos de Estado y con sus emblemas y mensajes que tienen en los símbolos que utilizan. En el caso del Consejo de Estado español, su fórmula de prever y proveer inserta en su escudo. En el caso del Consejo de Estado francés, al servicio de los ciudadanos como garantes del Estado de Derecho. En el caso del Consejo de Estado colombiano, la idea que identifica el Consejo son tres: justicia, guía, control. Y es que, pues, la característica que tiene nuestro Consejo de Estado, y Guillermo aquí presente lo ha escrito de manera magistral, es que en nuestro, una de las especificidades de nuestro sistema jurídico en Colombia es que somos el único país de América Latina que no solamente incorporó en sus textos constitucionales desde el primer momento la función consultiva y la mantuvo durante la mayor parte del siglo XIX, sino que es la única en realidad que lo ha mantenido hasta hoy. Aquí los queridos colegas peruanos, los queridos colegas chilenos, mexicanos, brasileros, tienen sin duda en la cabeza referencias a consejos de Estado que fueron creados durante el siglo XIX y en la historia constitucional de todos de estos países en particular, se mantuvieron por algún tiempo, pero hoy, digamos, la idea de un órgano consultivo como tal, que pertenezca o que tenga un estatuto particular propio de la rama judicial y que esté incorporado en una institución como el Consejo de Estado con la doble función jurisdiccional y consultiva, pues es solamente el caso de Colombia. Esa función consultiva, tiene un largo recorrido con manifestaciones y visiones diversas a través de la historia. Hunde sus raíces en una muy antigua tradición del ejercicio del poder por su titular sostenido por consejeros, de los visires del faraón de Egipto al concilium príncipes creado por el emperador Augusto, pasando por el célebre Yelo Yucay de la época de Genghis Khan. Es posible encontrar en todas las épocas y latitudes ejemplos de consejeros y de consejos que jugaron un papel importante, algunas veces limitados a la función de puro consejo, algunas veces unido a la tarea de gobierno y otras de administración de consejo, de administración de justicia, perdón. La palabra consejo evoca tanto el concilium, con sus variadas facetas de la deliberación, consulta, parecer, dictamen, opinión, juicio, el acto de aconsejar, como la persona o grupo que aconseja. En la historia medieval europea, esa función se encontró ligada inicialmente a un elemento clave de la relación del vasallaje, del deber de consejo, y se explica posteriormente la función centrada en la necesidad de rodear al rey de los mejores consejeros posibles, personas ya no solo representativas, sino sabias y previsoras, capaces de dar buen consejo. El énfasis está en las ventajas que él mismo tenía para el ejercicio del poder de un rey cada vez más fortalecido. En esta perspectiva, se insiste entonces en uno de los elementos que marcan, que sellan, digamos, esta función, que es la prudencia para el gobernante, que se asociará precisamente, entre otras cosas, a la sabiduría de pedir consejo. Así no es de extrañar que afirma Fernández Sarasola que en su Régimen Principum, escrito para Felipe el Hermoso, que la prudencia era una virtud intelectual esencial entre los reyes, comparándola con el ojo con un ojo con el que se otea más allá que el resto de los mortales, permitiéndole guiar correctamente la comunidad. Permitía ver más allá de la ignorancia, por lo que era la más rica joya que adornaba el príncipe. Las características
de estos textos, y hay un texto bellísimo del Tratado de los Consejos y de los Consejeros de los Príncipes de Bartolomé Felipe, que pues, seguramente todos ustedes conocen, estuvo marcada por esa idea, pero que estaba caracterizada precisamente por la figura del rey. El tránsito al que nos interesa llegar rápidamente es al de esa idea del consejo del rey a un consejo centrado ya no en su persona, en su autoridad, sino que hay un cambio con el Estado democrático, con el Estado liberal, y en el que ya no simplemente es la figura del rey la que resulta relevante, sino la finalidad misma, en este caso es la realización del Estado de Derecho. Y ese tránsito, digamos, muchos de los autores lo marcan, no solamente con las revoluciones liberales, sino particularmente con la creación del Consejo de Estado en la Constitución de 1799 en Francia, introducción que se hace también en España en 1808 y luego en la Constitución de Cádiz de 1812, que marcarán una fecha importante en la evolución de esta institución. Fechas importantes que además nos ligan con las instituciones que vendrán vía las reales audiencias. No tengo tiempo para desarrollar aquí algún escrito que compartiré con ustedes sobre los debates que tenemos aquí sobre el énfasis en la herencia española o la inspiración napoleónica para la figura del Consejo de Estado de Colombia. Quiero seguir más bien con el énfasis en que esta función pues tiene en ese Estado democrático múltiples manifestaciones. Se diferencia en este caso, diferentes tipos de órganos consultivos, algunos institucionalizados, algunos ad hoc, pero esencialmente cuatro grandes líneas, algunos de consejo político, otros de representación de intereses, otro de consejo técnico y el que nos corresponde examinar en detalle, que es el de el consejo jurídico o función consultiva clásica, como algunos autores lo identifican. Estos diferentes tipos de función consultiva pues marcan que además de las funciones consultivas que cumplen los consejos de Estado, pues no se pueden desconocer otras que resultan relevantes para el funcionamiento del Estado democrático y que de alguna manera contribuyen a esa eficacia de la gestión administrativa y también a la realización del Estado de Derecho. Pero nos queremos concentrar aquí en la función consultiva jurídica central, como la denominaba nuestro querido y recordado Gerard Marcou, que distinguía 5 categorías de esa función jurídica de esa función consultiva jurídica central, y él identificaba en el mundo 5 tipos: una función consultiva asociada a la función contenciosa del Consejo de Estado, una función consultiva atribuida a un órgano colegiado situado cerca del gobierno, pero con un estatuto de autonomía. Aquí los ejemplos: en el primero, pues Francia; en el segundo, España. La función consultiva asociada al poder de acción en justicia del Poder Ejecutivo, esencialmente en el mundo anglosajón. La función consultiva integrada a la organización ministerial para el caso de Estados Unidos, y algunos ejemplos que él identificaba particularmente en los países nórdicos de institutos especializados vinculados al gobierno que daban aporte al jurídico y contribuían a la elaboración de textos. El maestro Meilan Gil, en un texto muy interesante en su momento, en relación con la tarea de los consejos de Estado y los diferentes tipos de funciones consultivas, sintetizó las dimensiones de esa función consultiva en
esencialmente este pequeño cuadro que les propongo, en el que él decía que tenía una gran variedad de finalidades y de posibilidades, desde la idea de control, pero en una lógica de control preventivo, ¿no?, distinta a la del control jurisdiccional, de prevención, de proposición, de legitimación, de arbitraje y, por supuesto, de soporte técnico y de consejo. El maestro Miguel Ángel sintetizaba de manera magistral toda una serie de trabajos que en su momento se habían hecho sobre esa función consultiva y las múltiples dimensiones y posibilidades que tenía. Esas múltiples misiones y posibilidades se caracterizan esencialmente o tienen un sello central. Es que es una función centrada más en la auctoritas que en la potestas. El expresidente del Consejo de Estado eh, 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 decía en su momento que citando algún informe famoso, que los conceptos del Consejo de Estado buscan que tengan más la fuerza de la razón que la fuerza de la ley. Y ese es un sello característico de esta función en la que en general los conceptos no resultan obligatorios, salvo excepciones. En su mayoría es más bien la calidad y la autoridad del concepto y de la autoridad que lo emite la que lleva a que tenga una influencia real en el funcionamiento del Estado. Y en este caso es una función centrada esencialmente en el afianzamiento de la juridicidad mirada de manera integral. Muy bien. Con ese contexto, con esa pequeña y muy incompleta visión panorámica de las funciones consultivas, concentrémonos ahora sí en esta en particular de la participación de la función consultiva en la preparación de normas. Y aquí, pues, cabe recordar que textos constitucionales y legales en cada uno de estos tres países escogidos señalan específicamente para los consejos de Estado la competencia de ser previamente escuchados en el proceso de elaboración de normas. En el caso de Francia, la Constitución del 58 en materia de ordenanzas, las ordenanzas que se tomen en Consejo de Ministros luego del concepto del Consejo de Estado, los proyectos de ley que se deliberan en Consejo de Ministros a después del examen del Consejo de Estado, los dos ejemplos centrales que están allí en la Constitución, textos más recientes en general con el caso de Nueva Caledonia que expresamente se enuncian en el texto constitucional francés. Pero allí lo que marca es que existe sin duda, para el caso de Francia, una lista muy importante y una relevancia institucional particular de esa participación del Consejo de Estado en el proceso de elaboración de diferentes tipos de normas, leyes, ordenanzas, decretos, que en su mayoría, en un buen número, un número significativo, deben precisamente pasar al examen del Consejo de Estado. Esencialmente buscando garantizar la coherencia, la comprensión, la aplicabilidad de las normas, examinar los asuntos que plantean la dificultad jurídica, proponer soluciones concretas que son tarea precisamente de esos órganos, de esas llamémoslo así, salas, diríamos nosotros en Colombia, 6 salas administrativas encargadas de esa función en el Consejo de Estado francés y particularmente de examinar algunas cuestiones de derecho inéditas para proponer soluciones, y allí es donde resulta también relevante y muy importante el papel del Consejo de Estado
en la proposición de reformas de orden legislativo, reglamentario, administrativo que estén acordes con el interés general y en los cuales el Consejo de Estado, a través de los estudios que realiza cada año, entre otros, tiene la oportunidad de proponer. En el caso de España, simplemente aquí lo digo muy rápidamente porque delante de semejantes autoridades, recordar esto es un alto riesgo, pero es simplemente recordar que está establecida la competencia específica del Consejo de Estado en ese proceso de elaboración de normas. Y ese me interesa mucho porque sí ha servido de referente en el pasado en la historia constitucional colombiana, pero también hoy en las reflexiones que nos hacemos sobre los términos exactos con los que en las normas, particularmente la ley orgánica del Consejo de Estado español, se ha utilizado la finalidad o se ha señalado la finalidad de esa función consultiva. Es garantizar la objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y la ley, pero esencialmente dice que en el ejercicio de sus funciones el Consejo de Estado velará por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la administración en el cumplimiento de sus fines. Enunciado que tiene la virtud de resumir de manera magistral, pues casi que todo el debate que uno pudiera hacer sobre las finalidades de esta función consultiva en estos casos particulares en el Estado de Derecho y en la evolución que se ha tenido y hoy con el énfasis caro a este foro del concepto, por ejemplo, de buena administración que se enmarca como diría también Javier Barnés, el respeto del principio democrático, la eficacia de la ley, y esa eficacia de la ley comienza desde la calidad misma del texto legislativo, de las normas que se expiden. Las disposiciones allí señalan para el Consejo de Estado igualmente la posibilidad de realizar estudios, informes, memorias que se soliciten, y los artículos que regulan la competencia específica del Consejo de Estado, pues marcan precisamente los ámbitos específicos que tanto en pleno o en comisión permanente implican que el Consejo de Estado español tiene un papel importante, relevante en ese proceso de elaboración de las normas. En el examen particularmente, por ejemplo, para el caso de la comisión permanente, de disposiciones reglamentarias que se dicten ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios, reglamentos o disposiciones de carácter que se dicten en ejecución de las leyes o como sus modificaciones, ante proyectos de ley orgánica de transferencias o delegaciones de competencias a comunidades autónomas, revisión de disposiciones administrativas señaladas en las leyes. Y en general, el texto de esta ley orgánica pues señala ese tipo de competencias que son, si bien no tan numerosas como en el caso francés, son de bastante relevancia igualmente a nivel institucional para el caso español. Igualmente, en el último tiempo, con una institución parecida a la del caso francés, de comisión de estudios que elabora propuestas legislativas o de reforma constitucional que el gobierno encomienda al Consejo de Estado y que lo somete al Pleno, y que resulta igualmente pues relevante y particularmente, y fue el objeto precisamente de ese estudio en su momento del profesor Sánchez Navarro, sobre la importancia de ese papel del Consejo de Estado, así reconocido en esos casos. Para nuestro caso, en el caso de Colombia, la inspiración es la misma, pero digamos los ámbitos de competencia son sensiblemente
más reducidos. Si bien se señala de manera genérica que el Consejo de Estado colombiano actúa como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen, y que se le asigna por la Constitución directamente la de preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y de la ley. Esta competencia, digamos, pareciera pasar para muchos desapercibida dentro del examen de la figura del Consejo de Estado. Se mira, obviamente, por otras razones también relevantes, más la función jurisdiccional, pero la función consultiva y en particular esta de contribución a la elaboración de las normas ha pasado un tanto desapercibida. Por eso tal vez se quiso en la ley 1437 de 2011, reforma al Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo, revigorizar esa tarea que desde el primer momento le fue asignada al Consejo de Estado en 1817 de colaborar en el proceso de elaboración normativa. El texto el decreto de Angostura decía precisamente que mientras se lograba organizar el Estado en términos completos, y para garantizar todos los derechos y libertades, se hacía necesario acudir a un grupo de personas que merecieran la confianza pública para colaborar con Simón Bolívar en la elaboración de ese primer cuerpo normativo. Y así será la historia que se marcará en esos primeros años de nuestra institucionalidad. Hoy se trata de, en esta ley 1437, de visibilizar y dar mayor énfasis a esas competencias asignadas en particular a la Sala de Consulta de Servicio Civil dentro del Consejo de Estado, para que no solamente se participe en la revisión o preparación a petición del gobierno de proyectos de ley o de códigos, sino que se prepare a petición de la Sala Plena del Consejo de Estado o por iniciativa de la misma Sala de Consulta proyectos de actos legislativos de ley, revisar a petición del gobierno los proyectos de compilaciones de normas y realizar estudios sobre temas de interés para la administración pública que esa la Sala considere necesarios precisamente para proponer reformas normativas. Eso dentro de las funciones relevantes señaladas a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Hay unos elementos comunes a estas tres instituciones, haciendo énfasis, como decía, en volumen y en importancia, digamos, en tanto en el caso francés como en el caso español, el número de textos que son revisados necesariamente es mucho mayor que en el caso de Colombia. En el caso de Colombia la regla general es casi que se impone la voluntad del gobierno si se quiere consultar, salvo en algunos casos específicos que se han señalado en los que, por ejemplo, proyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto que afecten la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado, obligatoriamente deben ser consultados, u otros que las leyes señalen, pero a diferencia de los casos francés y español, en el que hay disposiciones específicas que necesariamente deben ser consultadas, aquí el número en nuestro caso es menor. Y en todo caso, la finalidad es común: asegurar la coherencia, la calidad normativa, prevenir el contencioso constitucional y el contencioso administrativo, hacer énfasis en esa lisibilidad, digamos, de los textos para su cabal cumplimiento. Y en todo caso, se han presentado algunos debates sobre la ampliación de estas competencias que se han venido dando. En el caso francés, el debate
que estuvo centrado en que una reforma reciente, en el año 2008, amplió la posibilidad a que no fuera solo el gobierno el que tuviera que consultar, sino también darle la posibilidad al Parlamento. Es posible que, si así lo quieren, diríamos en Colombia, el parlamentario que propone pueda consultar al Consejo de Estado francés determinados textos. Y de hecho, en el último tiempo, cuando se mira la evolución de esa función, se ha ido acrecentando y el número de consultas que hacen los parlamentarios, en el caso de Francia, pues ya resulta relevante, comparado pues con el volumen de consultas del gobierno, pues obviamente sigue siendo pequeño, pero ha ido en aumento. Sin embargo, durante mucho tiempo esa posibilidad generó diferentes controversias hasta que finalmente se concretó en esa reforma constitucional. En el caso español, simplemente para señalar que la asignación en el último tiempo de ciertas competencias precisamente de proposición de textos, en algún momento generó la duda sobre si eso desnaturalizaba o no esa función consultiva centrada exclusivamente en el elemento jurídico, en esa autoritas centrada en la visión y que, digamos, no estaba, entre comillas, contaminada de elementos políticos o de elementos de oportunidad. Pero esa discusión, entiendo, pero serán ustedes quienes muy seguramente tendrán más elementos para la discusión, se fue superando y hoy es clara esa incidencia o esa importancia y esa relevancia de esa competencia precisamente, respetando en todo caso la esencia, el carácter esencialmente jurídico de los conceptos del Consejo de Estado, y que, como dice el texto de la ley orgánica, solo si el peticionario solicita un análisis de oportunidad, pues resulta relevante. Necesariamente en la propuesta de textos normativos, pues hay elementos que no son solamente jurídicos, y por eso pues el debate necesariamente pues se mantiene vigente seguramente en ese aspecto. En nuestro caso, esos debates siguen todavía haciendo parte de nuestras discusiones. Por ejemplo, en la reforma al código se quiso proponer que se ampliara la posibilidad de se ampliara el tipo de órganos que podían consultar al Consejo de Estado en Colombia, y precisamente que el Parlamento pudiera hacerlo directamente y no a través del gobierno. De hecho, muchas consultas llegan al Consejo de Estado por parte de las mesas directivas del Congreso, pero debe hacerlo a través del el Ministerio de Gobierno de la Presidencia de la República. Se proponía que se hiciera digamos que el Consejo de Estado pudiera absolver consultas y contribuir de manera más directa en esos casos. No se quiso porque se mantenía cierto temor sobre lo que pudiera eso representar, y retomando debates que se habían dado en el pasado sobre el alcance de la competencia y de las posibilidades de proposición del Consejo de Estado en la historia constitucional colombiana. Algunos habían interpretado que con la Constitución del 91 se había restringido esa posibilidad de participación, casi que en el mismo sentido que para otros órganos en el Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y otros órganos en el Estado, solo para los temas de su competencia. La especificidad para el caso del Consejo de Estado es que el Consejo de Estado puede proponer en cualquier ámbito, en cualquier temática, textos normativos. No tiene una limitación temática como si las otras instituciones, pero ese debate para algunos ha subsistido y estuvo presente en esas discusiones allá en el Congreso en su momento sobre esa ampliación posible de consulta al Consejo de Estado. Eso me lleva a una última reflexión sobre el caso de Colombia,
el ejercicio que he venido haciendo de hacer un balance del ejercicio de la función en diferentes ámbitos y particularmente en este, muestra varias etapas. Una muy rica al comienzo de nuestra institucionalidad, particularmente en los años 1830, 1843, prácticamente no hubo texto normativo y no hubo asunto importante en el Estado colombiano que no fuere consultado o preparado por el Consejo de Estado, a una serie de, digamos, etapas en las cuales esa participación en el debate institucional y en la preparación de textos ha sido mucho menor, se vivifica o se reanima con el texto de la Constitución de 1886 y el desarrollo de esa Constitución se le asigna al Consejo de Estado competencias y las ejerce particularmente en la preparación de textos. Desaparece el Consejo de Estado colombiano en 1905, cuando reaparece en 1914, nuevamente hay un vigor en el cumplimiento de esas tareas y en este caso de preparación de textos normativos, pero luego de los años 30, prácticamente el inventario posible de textos se reduce en buena parte a textos relativos a la función judicial o a la jurisdicción de lo contencioso exclusivamente y pocos ejemplos en relación con otros textos. Solo ya será con la Constitución del 91, primera etapa con el artículo transitorio 20 de desarrollo constitucional en el que esa presencia del Consejo de Estado se vuelve, digamos, vuelve a tomar cierto vigor, y ahora con la reciente reforma de la ley 1437 es la, digamos, que se intenta redinamizar el tema. ¿Y por qué resulta relevante para nosotros? Porque sin duda, y retomo aquí algunas reflexiones que hacíamos en algún otro debate que tuvimos en los tiempos de la pandemia, eh, el, todo este último tiempo ha mostrado que todas las funciones públicas y en particular el tema de la calidad normativa resulta fundamental para responder a los nuevos retos. Es necesario una mayor legitimación de las decisiones y eso parte de una solidez jurídica y una confianza en los tomadores de decisiones. Y en ese sentido, se hace mayor énfasis en que en estas situaciones de urgencia se incrementa la necesidad de un buen consejo, no solamente científico y técnico, sino el necesario acompañamiento sereno de las decisiones urgentes y el fortalecimiento de instrumentos de escucha, ya no solo de la sociedad, sino de esos órganos institucionalizados que, como por ejemplo el Consejo de Estado, tienen la capacidad de ofrecer esos elementos, digamos, de serenidad, de mirada calificada de determinados temas y de esas capacidades de previsión y de anticipación de la que nos hablaban los textos de Bartolomé Filippi y los textos del Medioevo para la función consultiva. Ese necesario fortalecimiento también de las capacidades de proposición, dado desde un organismo como el Consejo de Estado, que tiene la ventaja de no estar sometido ni a la jerarquía, ni a las vicisitudes, ni a las urgencias del momento, sino a dar una visión de Estado, una visión imparcial, una visión que contribuya a la realización de los fines del Estado, pero desde una cierta autonomía y de un cierto ejercicio que le permita mirar las mejores opciones y el interés general de la mejor manera. Ese enriquecimiento de la capacidad de previsión, eficacia y pertinencia, pero también de asegurar la calidad antes de la expedición y no después de la revisión por parte de los órganos jurisdiccionales de control. Y aquí retomo para finalizar y como conclusión para abrir el debate, para nuestro caso en Colombia, algún colega, querido magistrado de la Corte Constitucional,
y hoy magistrado de la Corte Interamericana, hacía la reflexión de si en Colombia no estábamos convirtiendo a la Corte Constitucional en una especie de órgano que termina de examinar en su totalidad las normas, que las normas terminan siendo realmente normas solo después del control de constitucionalidad. Y que esa es una distorsión, llamémoslo así, de esa figura. Deberíamos reforzar, como lo tienen en el caso de Francia, como lo tienen en el caso de España, esa actuación preventiva, esa posibilidad de examinar tanto los alcances de las normas antes de su expedición y no una vez son expedidas y su perfeccionamiento se dé cuando venga el control por la jurisdicción constitucional o por la jurisdicción contenciosa. Simplemente estos elementos para abrir el debate. Mil gracias por escuchar. Muchas gracias, William, por tus atinadas, brillantes, completas consideraciones sobre la función del Consejo de Estado en el proceso de elaboración de las normas. Como sabes muy bien, porque eres un estudioso de la materia, en algunos países, como el Reino de España, el Consejo de Estado trae causa de hace siglos del Consejo de Castilla y sus integrantes, que una parte considerable son nombrados con carácter vitalicio, se espera de ellos que cumplan leal y noblemente con esa función que tú hablabas de la autoritas. Aquí en España, el famoso romanista que ya nos dejó hace algunos años, Álvaro Dors, distinguía entre la potestas y la autoritas, el poder socialmente reconocido y la autoridad socialmente reconocida. Y es verdad que el Consejo de Estado, sus funciones consultivas, tiene una gran relevancia. Claro, siempre que sus consideraciones, que muchas veces son preceptivas, a veces incluso vinculantes, tengan resonancia e influencia a la hora de la toma de decisiones del Poder Ejecutivo sobre, por ejemplo, el envío al Parlamento de proyectos de ley o sobre cuestiones de cierta consistencia en relación con el interés público. Incluso nosotros tenemos una técnica que está prevista en la Ley Orgánica del Consejo de Estado que muy pocas veces, pero alguna vez el Consejo de Estado, cuando quiere señalar que un asunto tiene una gran injundia, que tiene una extraordinaria importancia, dice que sus observaciones son esenciales. El problema que yo veo, y es lo que te quiero preguntar, además de abrir el debate para que los demás colegas puedan hacer los comentarios que estimen por conveniente, yo te quiero preguntar, en este mundo en que estamos tan polarizado, tan radicalizado, en el que la prudencia como esa virtud aristotélica, ¿verdad?, tan fundamental a la hora de ponderar circunstancias, ver pesos, contrapesos, ventajas y dificultades a la hora de las decisiones. ¿Cuál es realmente, en el caso de Colombia, que tiene una sala de la que tú has sido miembro y presidente durante mucho tiempo, la sala de consultas, cuál crees que debe ser para el futuro la función consultiva en aspectos que realmente tienen que ver con el interés general de forma relevante? Imagínate ahora, por ejemplo, lo que nos acabamos de desayunar en Europa en el día de hoy, y es que Rusia acaba de señalar que en septiembre va a cerrar el gasoducto Nord Stream 1 y va a dejar a Alemania prácticamente a pie de los caballos, ¿no? Bueno, los consejos de Estado consultivos, ¿qué pueden hacer para realmente asesorar en derecho y con arreglo a no sé, la oportunidad, a la pertinencia, a la gravedad en asuntos de esta envergadura? Muy bien. Si te parece, Un escuchamos a los demás y luego trato de hacer una respuesta global. Bueno, pues entonces me parece que es una buena técnica la que propone William.
hagan las consideraciones que estimen pertinentes y luego al final que él nos conteste lo que le parezca adecuado. A ver quién levanta la mano. Carlos Villanueva. Adelante. Sugeriría, Carlos Villanueva. Disculpad, que William deje de presentar. Ah, perfecto, sí, claro. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Muy bien, Raúl. Adelante, Carlos. Carlos Villanueva. Jaime, muchas gracias. Y muchas gracias, William, por tu magnífica exposición. Quiero plantear una pregunta y quiero aclarar, a riesgo de parecer ingenuo, porque es una figura que no existe en México. No, alguna vez se configura algún consejo de Estado en alguno de los gobiernos conservadores durante el siglo XIX, pero realmente con poca fortuna, de tal manera que no hay experiencia en México sobre esta figura consultiva. En ese sentido, yo quisiera hacerte dos preguntas. Tal vez ya adelantaste algo en la exposición y yo lo perdí, y si es así, me disculpo. Primera pregunta ¿es una función vinculante para el Ejecutivo? ¿Está obligado a realizar la consulta cuando pretende emitir una norma? ¿Es vinculante, digamos, una vez emitida la opinión consultiva, limita o acota de alguna manera las posibilidades de control constitucional que haga otra sala del Consejo de Estado? Y segundo, ¿aplica esta figura consultiva para los órganos reguladores? Pienso en sus reguladores de energía o de telecomunicaciones, cuando preparan disposiciones administrativas de carácter general, si estas también deben ser sometidas a esta función consultiva. Lo dejo hasta aquí para no abusar. Muchas gracias. De William. Bueno, Estela Conto, colombiana, la doctora Estela Conto, bienvenida, le damos la palabra. Hola, William. Hola. Buenas tardes a todos, un saludo muy especial. Bueno, yo tengo presente una decisión de la sección tercera del Consejo de Estado que, pues, recuerdo que tiene la competencia de resolver asuntos de responsabilidad extracontractual y los asuntos contractuales. Tengo presente una decisión en la que se condenó al Estado por una infección nosocomial en un hospital público, y se estudió por parte de la sección tercera la dificultad que se presenta con esta clase de infecciones que son, pues, de carácter difíciles de predecir y de resistir, pero que en todo caso en la decisión se consideró que la víctima no tenía que soportar el daño. Se consideró dentro de la condena ordenarle al Ministerio de Salud que que propusiera al Parlamento una ley para efectos de regular una responsabilidad solidaria o por medio de un seguro público con la intervención de la sala de consulta. Sin embargo, el ministerio consideró que no estaba obligado a hacerlo. La pregunta es, ¿podría considerarse que además de la disposición legislativa, la sentencia, en este caso la orden judicial, podría haber sido un mecanismo para obligar al Ejecutivo efectivamente a ejercer esa consulta ante la sala de consulta? Muy bien. Bueno, tal vez con los tres temas planteados, quisiera hacer una primera respuesta.
Comienzo por el tema de los detalles, si es vinculante o no. En los tres ejemplos que abordé, lo que existe en general es la obligación en ciertos casos de consultar, más no de seguir el concepto. Las autoridades pueden seguir o no, pero sí están obligados a consultar en la mayoría de los casos. Solo excepcionalmente el concepto resulta vinculante, pero digamos es el caso más excepcional. La regla general es que todos estos órganos consultivos, y en los tres ejemplos que hemos dado, en su regla general existen normas que obligan a que se consulte, pero no se obliga a que se siga el dictamen. Pero en todo caso, se debe indicar si en esos casos se siguió o no el concepto que haya emitido el Consejo de Estado en cada caso. Existen órganos consultivos de diferente naturaleza dentro de los tres estados que hemos tomado como ejemplo, y las funciones de los consejos de Estado, en el caso español, dice la norma, es el supremo cuerpo consultivo, es decir, una vez que se ha consultado al Consejo de Estado no se puede consultar a nadie más. Tiene una relevancia reconocida en las normas, pero eso no significa que no haya la posibilidad de otro tipo de consultas y de otros órganos. Y en eso cabe, por ejemplo, el tema que planteabas sobre los órganos de regulación. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos comisiones de regulación que tienen funciones regulatorias y también funciones consultivas. Y otros, por ejemplo, órganos dentro del Estado, el Consejo Nacional Electoral, que tiene reconocidas también en asuntos específicos funciones consultivas con la misma lógica. El hecho de no consultar debiéndose hacer, porque así lo señala la ley, fue establecido en nuestro ordenamiento, en la ley 1437, como expresamente en un artículo como causal de nulidad. Una causal de nulidad específica, por ejemplo, de actos administrativos en los que antes de su expedición no se haya consultado, debiendo hacerse por estar señalado en la ley. En otros casos, aquí hemos tenido, no para consultas del Consejo de Estado, pero sí hemos tenido un amplísimo debate en otro tipo de consultas, por ejemplo, las consultas previas, que han llevado a que se declaren normas inconstitucionales, consultas previas a comunidades indígenas, por ejemplo. Cuando no se ha realizado esa consulta, termina siendo un elemento que incide en la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas legislativas, porque precisamente en ciertas materias en las que la Constitución y la ley señalan la obligación de ir a consultar debía hacerse. Entonces, para responder de manera sintética, la regla general es que no es obligatorio seguir el dictamen, pero sí la ley en muchos casos dice cuándo se debe seguir. En el caso que planteaba la doctora Estela, efectivamente ha habido muchos ejemplos en los cuales tanto la Corte Constitucional como el propio Consejo de Estado en su sala jurisdiccional ha indicado que se debe acudir a esa competencia consultiva del Consejo de Estado para preparar normas en determinado sentido. Comienzo por la Corte Constitucional, un ejemplo específico que tengo en la memoria. En materia de protección de menores se había planteado se declaró una norma inconstitucional al señalarse que se presentaba una omisión legislativa
relativa y la Corte Constitucional llamó la atención, independientemente de la decisión que tomó en ese caso, dijo la Corte que se hacía necesario precisamente para suplir ese vacío una regulación y dijo que ordenaba que se procediera o que sugería el texto. El texto en su momento suscitó además cierto debate porque era una invitación, pero una invitación con cierto carácter obligatorio para que se legislara en materia de protección de la imagen de menores. Y se ordenó a la Corte, al Consejo de Estado, la Sala de Consulta, a la Procuraduría, trabajar en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley efectivamente se preparó, se trabajó, y finalmente no terminó siendo aprobado en el Congreso, pero por otras razones distintas, pero la labor se hizo. En el caso que pregunta Estela, pensaría que en ese caso la ley señala específicamente que se debe consultar en los casos que la ley señala, y en este caso, si hay una sentencia, entendería que la sentencia debe cumplirse como toda sentencia, y yo hubiera entendido, si estuviera en este momento cumpliendo mis funciones en la sala, que esa sentencia obligaba a cumplir la tarea que había sido asignada precisamente porque está señalado dentro del ordenamiento jurídico esta competencia, esta función, y el deber de la sala es contribuir en esos casos. Ahora, en el caso que plantea Jaime, esa urgencia de esas situaciones que él decía, de situaciones de sociedades polarizadas, de sociedades que van a una velocidad y en que los hechos parecieran que no dan tiempo precisamente para ningún tipo de reflexión, y que la respuesta tiene que ser casi inmediata, y que diría uno que en estos casos este tipo de tareas que son precisamente de reflexión, de tranquilidad, de calma, de mirar todas las facetas, quedarían un poco desplazados. Pensaría que por el contrario es cuando tal vez mayor necesidad de que precisamente órganos con esa capacidad den luces, aporten. No les corresponde a ellos, y es una de las características de la función consultiva. Se decía en su momento por si es que la deliberación es asunto de muchos, la administración asunto de uno, y que es, digamos, la diferencia entre la administración activa y la administración consultiva. Evidentemente, el carácter colegiado de las deliberaciones, la no obligatoriedad de las decisiones, la no aplicabilidad inmediata, llevarían a pensar que, digamos, para este tipo de situaciones, la función consultiva queda como en retaguardia y que no puede resultar eficaz. Pero, por el contrario, pensaría que en esas circunstancias es donde precisamente la existencia institucionalizada de organismos que puedan dar respuestas, que puedan coordinar, que den cierta legitimidad y cierta confianza en que la decisión que se va a adoptar es la que corresponde ante esas situaciones de crisis. Creo que por el contrario refuerza la necesidad de fortalecer este tipo de funciones. Esas situaciones de emergencia es cuando precisamente esa razonabilidad, esa prudencia, ese buen consejo resultan relevantes, porque necesariamente tiene que ser un consejo calificado, un consejo orientado, en este caso, en el caso de la tarea de los consejos de Estado, esencialmente asegurar el respeto de la juridicidad y el ordenamiento jurídico, y que esa respuesta del Estado esté en todo caso ajustada al ordenamiento.
Muchas gracias, William. Quiero aprovechar para saludar, además de a Estela, a Alejandro Pérez Dualde, a Carlos Villanueva, a Cristian Campos, Emilio Luis Fernández, Felipe Huidobro, que lo tendremos a Ramón Huidobro lo tendremos en noviembre, Guillermo, Miriam Ibanega, Jaime Villacreses, María del Carmen Rodríguez Martín Retortillo, la doctora Martínez Tortillo, María Eugenia Echagüe, una doctoranda de nuestro programa de Derecho Administrativo, Mónica Siabato, Pedro Barea, Carlos Alberto Pérez Cuevas, al amigo Raúl Canosa, que estará, le veo desde Madrid, pasando mucho calor, me imagino. Yo estoy en La Coruña y pasando no tanto calor, pero bastante calor. Sandra Izaguirre y Shirley Galindo. A todos, muchísimas gracias por vuestra presencia, al profesor William Zambrano por su brillante intervención y muchas gracias por el tiempo que te has tomado para hacer ese análisis tan preciso, tan completo. Ha sido un lujo tenerte con nosotros. En el mes de agosto vamos a dejar que los servicios técnicos de la Universidad de La Coruña descansen, de manera que en septiembre ya anunciaremos oportunamente el día que tendremos el seminario y a partir de septiembre ya volvemos a la secuencia mensual. Para todos, muchísimas gracias, un abrazo muy cordial y un fuerte abrazo para William Zambrano. Adiós. Muchísimas gracias. A todos. Gracias, saludos a todos. Chao, chao. Adiós a todos. Muchas gracias. Cordial saludo a todos. Adiós, 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 adiós. Chao, chao.